Año 2022. Encantadísimo. Mira, sí, en contexto de un evento súper clásico de Data Analysis, es Data Analysis con el World Trade Center de Valencia, este año en Caracas, en el Hotel Marriott. Y básicamente intentamos hacer una radiografía de la situación económica y política del país, pero además lo más importante para nosotros es poner un poquito de proyección, los escenarios hacia el año 2023. En condiciones, digamos, normales, tú haces proyecciones. A la gente le encanta que tú, de alguna manera, te arriesgues a poner algunos datos de crecimiento, de consumo, de inflación, de tipo de cambio para la toma de decisiones. Sin embargo, en este momento las incertidumbres del país son como muy importantes. Y cuando tienes muchas incertidumbres que marcan posibles escenarios distintos, posibles realidades distintas del país, es mucho más productivo tratar de entender cuáles son esas incertidumbres y qué futuros posibles puede tener el país. Luego quizás nos arriesgamos a decir cuáles son los más probables o dónde crees que puede estar y cómo se mueve, pero vamos a ver un poco todos esos escenarios, ese abanico de escenarios venezolanos que, expoliándonos un poquito, son por lo pronto 4 escenarios que están muy vinculados a 2 variables que yo diría son las grandes marcadoras, donde nos vamos a concentrar prácticamente toda la presentación. Una primera tiene que ver fundamentalmente con el tema de flexibilización en las negociaciones político-económicas frente gobierno y oposición, pero sobre todo Estados Unidos en el juego, porque aunque uno diría que las negociaciones deberían ser fundamentalmente entre gobierno y oposición, el que tiene cosas que negociar, que poner sobre la mesa, cosas que el gobierno quiere y que podría estar dispuesto a intercambiar, realmente Estados Unidos. Entonces, ese análisis de cómo están las negociaciones, cuáles son las probabilidades reales de ocurrencia y en dónde, y qué impacto pueden tener ellas en los escenarios futuros del país, va a ser una parte fundamental en contexto. En esta actividad va a estar Michael Penfold, él es PhD en todo lo que tiene que ver con esta área, y me gustaría hablar sobre su participación en esa actividad, porque señala 2 puntos importantísimos dentro de lo que va a ser este contexto, y es que efectivamente parte del acuerdo pasa por Estados Unidos, pasa por las necesidades y el interés que el gobierno venezolano tiene en Estados Unidos y en el exterior, en su visión geopolítica en el exterior, más allá de efectivamente la visión interna. Quisiera saber cuál es la visión que tienen respecto a la actuación o al papel que pueden tener esos políticos venezolanos tan venidos a menos. Sí, como mencionaste, en efecto, en la presentación está Michael Penfold va a hacer un análisis político institucional que intenta probablemente, digo probablemente porque al final a mí me pasa, ¿no? Que yo creo que voy a hablar de algo y en la noche anterior todavía estoy cambiando y modificando cosas. Pero Michael es un experto en los temas institucionales y en los temas políticos. Y lo que probablemente Michael intenta va a ser ver cuáles son las probabilidades de ocurrencia de la negociación, propiamente dicho, pero también cara a lo que es la relación interna dentro de la oposición, los diferentes partidos, los diferentes líderes, los retos que significan las elecciones primarias, y luego va a trabajar también lo que son los retos en los propios Estados Unidos, porque Michael es un experto, ha sido además o es miembro de uno de los think tanks más importantes de Washington, que es el Wilson Center, y Michael es una persona hiperinformada sobre la política norteamericana. Entonces, como decía, es muy importante entender lo que está pasando en Venezuela, pero para poder estimar qué puede ocurrir con la negociación, también hay que saber cuáles son las probabilidades reales dentro de la propia política americana. Y ahí vamos a hablar del Congreso, de los bloqueadores a las negociaciones con Venezuela, pero también de los dinamizadores. Y probablemente el resultado de las últimas elecciones de midterm election, las elecciones de medio término en el Congreso, y cómo eso puede acelerar o debilitar la negociación. Y luego tenemos a nuestro super pana, que es el gran, siempre moderador, pero también analista en contexto, que es Laureano Márquez, que nos acompaña. Laureano nos acompaña virtual, porque él está fuera en este momento,
Pero en todo caso va a ser el moderador del evento en contexto, pero no solo eso. Aparte de guiar un poco la discusión y hacer algunas interpretaciones que usualmente son jocosas, Laureano cierra el evento con un análisis de su última rutina, con la que estuvo hace muy poco dando vueltas por toda América Latina, acaba de estar en Perú, en Colombia, en Ecuador, y que está vinculada al tema del miedo. Y el miedo como uno de los factores fundamentales en el control del poder. Entonces, va a ser una mezcla muy interesante, porque Laureano le va a poner ese concepto un poco de visión macro y además histórica, que siempre es riquísimo, y además la verdad es que lo hace con tanta gracia que siempre vale la pena oírlo. Bien, vamos a hacer la pausa y al regreso vamos a ver también